Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Enciende una luz, déjala brillar, que brille la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la oscuridad. Buenos días, Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Misión Tayacaja. Hoy domingo, Día del Señor,
estamos agradecidos con Dios por todas sus bondades cada día. Y para comenzar nuestro culto dominical, ¿qué les parece, hermanos, si leemos una porción de la palabra de Dios? Yo le voy a pedir que abran su Biblia y busquen el texto que está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Vamos, hermanos, todos juntos a leer esta porción de la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hermanos, vamos a orar. Señor Dios, muchas gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad, por tu misericordia, Padre. Señor Jesús, queremos oírte a ti, Señor, a través de tus siervos, Señor. Padre amado, enséñanos una vez más, Padre. Y muchas gracias, Señor, por lo que tú harás en nuestras vidas. Padre amado, gracias. En Cristo Jesús, amén. Ahora vamos a darle pase a nuestro pastor Helber. Pastor, adelante. Estimados hermanos, muy buenos días, una vez más llegando a sus hogares. Hoy domingo 18 de abril, el saludo extensivo y cordial para cada uno de ustedes y sus familias ahí donde nos están viendo. Como siempre, el saludo para nuestros hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana Misión de Tayacaja, El Agustino. Para todos ustedes ese saludo y para todos los que nos ven, obviamente, como cada domingo, ese saludo muy especial. Ya hemos escuchado en esta mañana la lectura bíblica y a modo de introducción quisiéramos un poquito resaltar lo que hoy tristemente estamos viviendo, una realidad tan dura, ver cómo esta enfermedad, este virus va aumentando. La tasa de contagios en el Perú es muy fuerte ahora y vemos tristemente cuánta gente puede estar muriendo. Es más, en medio de nuestras familias o alrededor de nuestro entorno familiar o amical, gente que ha muerto. Es muy doloroso, es muy triste realmente cómo esta enfermedad cada vez más cercana hacia nuestro entorno. Y otra pregunta, una pregunta que saltaría en este momento en medio de nuestra reflexión es: ¿cuánta gente de esta se va a la eternidad, se va a la muerte sin Cristo? Gente que de ahí nunca más regresará, porque una vez que uno muere ya no hay retorno. Es decir, gente que no entregó su vida a Jesucristo se va a una eternidad sin Cristo, a la condenación eterna. Y eso es triste hablarlo y nosotros nos preguntaríamos o nos diríamos: ¿cuán importante es en este tiempo la predicación del Evangelio para aquellas personas que aún no conocen de Jesucristo, que aún no entienden lo que es la salvación a través de Jesús? ¿Cómo poder llegar a ellos? ¿Cómo hacerles entender? Es cierto que hay mucha gente que el día de hoy, lo hemos visto, lo hemos oído en la lectura, hay gente mala, hay gente perversa que desprecia la palabra de Dios. Pero ¿cómo hacer realmente para que ese evangelio pueda llegar a la gente hoy en día, sabiendo que nadie tiene la vida comprada y que en algún momento tendremos que morir? Y si no hemos tomado la decisión de entregar nuestra vida a Cristo, ¿cuál es el destino de estas personas? Sin embargo, a la vez tenemos un antecedente bíblico de qué hacer con estas personas. Y lo encontramos en la iglesia primitiva, en los primeros cristianos, que ellos comenzaron a evangelizar. Pero ¿cómo lo hacían? Y la Biblia nos enseña en el libro de Hechos, por ejemplo, que los primeros cristianos, aquellos discípulos, los discípulos de Jesús, empezaron a predicar y enseñar. Dice que se reunían en las casas, se juntaban con un solo corazón, en un solo amor y oraban, perseveraban en la oración
y en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles era la palabra, era la enseñanza que Jesús les había legado, les había enseñado, les había dejado a sus discípulos, y ahora ellos estaban transmitiendo a los primeros cristianos. Entonces nos damos cuenta cómo la oración y cómo la palabra de Dios son tan fundamentales en lo que es la predicación del Evangelio. Precisamente el tema de esta mañana que hoy vamos a compartir es la oración y la palabra de Dios en la evangelización. El tema de esta mañana es la oración y la palabra de Dios en la evangelización. Decíamos entonces que la iglesia cristiana tenía esa característica en el primer siglo. Es decir, era una iglesia que oraba y una iglesia que compartía la palabra. Y precisamente en este tiempo nosotros necesitamos usar aquellas herramientas o estrategias que usaron los primeros cristianos para llevar la evangelización a través de la oración y de la palabra de Dios. Y en esta mañana veremos 3 aspectos relacionados precisamente a la oración y a la palabra de Dios para la evangelización en nuestros días. En primer lugar, veremos la evangelización por medio de la oración. Número 1, la evangelización por medio de la oración. Y permítame leer el versículo 1 de la lectura. Dice: por lo demás, hermanos, orad por vosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como la fue entre vosotros. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica, esta iglesia que él la fundó, esta iglesia que también escuchó la palabra de Dios. Y Pablo está pidiendo que oren por ellos para que la palabra del Señor pueda fluir, pueda avanzar, pueda esparcirse como aquella semilla que podemos tirar en el campo para que crezca el fruto. Del mismo modo, Pablo está pidiendo que oren para que esa palabra, la palabra de Dios, sea la que se mueva en medio de la gente y pueda hacer su efecto como lo hizo en los primeros cristianos que Pablo llegó a predicarles en Tesalónica. Entonces encontramos acá 3 principios importantes también. 1 es orar por los que predican, 2, orar por la evangelización, y 3, orar porque el Señor sea glorificado. Cuando decimos que orar por los que predican, Dios guarde a aquellos que hablan la palabra de Dios. En un mundo hostil, en un mundo egoísta, en un mundo que es renuente a la palabra de Dios, debemos orar por aquellos que van a predicar. Y no solamente para que Dios les guíe en lo que tienen que hablar, en lo que tienen que decir, para que Dios los anime en medio de las adversidades, porque el camino no es fácil. Permítame usted, de repente a usted le toca hablar, no necesariamente en un lugar donde hay mucha gente, aunque ahora andamos en lo virtual, pero sí puedo decirle que usted tiene que hablar de repente en su misma familia, que no es creyente todos no son de la misma fe. Y entonces cuando usted habla, a veces alguien es hostil o se comporta de una manera que no es lo correcto y le pone oposición. Entonces debemos orar para esa predicación, sea que Dios nos guíe en medio de los problemas que podemos vivir. Debemos orar por los que predican para que tengan santidad. Porque es fácil agarrar una Biblia y poder elaborar una prédica, y uno puede hablar muy bonito y usar palabras adornadas, pero muchas veces carecer de esa santidad que Dios debe dar al predicador, de una vida que realmente respalde lo que predica. Y eso es interesante. Aquellos que vamos a predicar, aquellos que vamos a hablar con la palabra, debemos guardar una vida que sea de acorde a esa santidad con Dios, a esa relación con Dios, a ese obedecer y cumplir lo que dice la palabra de Dios primeramente en mi vida. Entonces debemos orar por aquellos que predican la palabra. Debemos orar por la evangelización, por las estrategias, cómo llegar a esas personas difíciles de repente que tenemos en el trabajo, en la familia y en distintos lugares que queremos llegar. Cómo alcanzar a la gente de mi vecindario. Hay que pensar cuánta gente alrededor de nosotros, probablemente en la sociedad donde vivimos, en la comunidad donde vivimos, está muriendo producto de esta enfermedad. ¿Y qué está haciendo la iglesia ante esa realidad? ¿Cómo puedo llegar con ese evangelio que puede invitarle a estas personas a tener una esperanza, a pesar de que realmente el ser humano es sensible a la muerte?
Entonces aquí nos encontramos con una realidad por esos recursos que el Señor nos pueda dar para poder llegar a esa estrategia, para poder evangelizar en medio de la situación que podemos estar viendo. Permítame leer primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos, ¿cómo pedimos? Orando. Si le pedimos a Dios algo conforme a su voluntad, Él oye. Entonces la pregunta que nos haríamos en esta mañana es: si yo le pido a Dios algo material, algo que yo quiero tener, si Dios ve que eso te va a alejar de Él, probablemente no te vaya a responder o no te lo dé. Pero si tú le pides a Dios algo que sea para que glorifique su nombre, como es la evangelización, si tú le pides a Dios, Dios dice que oye. Permítame leerlo nuevamente. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él oye. Él nos oye. ¿La voluntad de Dios es que evangelicemos? Por supuesto que sí. La voluntad de Dios es que nos comprometamos realmente en evangelizar, en buscar estrategias, en que Dios abra campo, en ir al mundo. Hay mucha gente que realmente necesita, no solamente en Lima, no solamente alrededor nuestro, hay comunidades en la sierra, en la selva, olvidadas, que necesitan que llegue la palabra de Dios, porque son tan seres humanos como cualquier persona en el planeta Tierra. Entonces encontramos que debemos orar por la evangelización, porque la palabra llegue a distintos lugares. Hoy tenemos los medios de comunicación para poder hacer de ellos efectivo. Usted dirá: ¿cómo yo lo puedo hacer? Pues usted tiene amistades no solamente en Lima. Hoy a través de las redes puede llegar a través del WhatsApp a distintas personas que puedan escuchar, ver este mensaje, y usted lo puede compartir. De esa manera nosotros debemos estar evangelizando y orar para que Dios ponga en nuestro corazón tanto el querer como el hacer. Orar porque el Señor sea glorificado. Esto es lindo, porque nosotros debemos orar para que la palabra de Dios llegue al conocimiento de las personas, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuando la gente conoce a Cristo, recibe a Cristo, Cristo es glorificado, Dios es glorificado por la palabra. Entonces algo hermoso que nosotros podemos desde nuestra posición hacer es predicar. Y cuando predicamos, hablamos, anunciamos, evidenciamos la realidad, entonces nosotros estamos glorificando el nombre de Jesucristo. En segundo lugar, la evangelización por medio de la palabra. Número 2, la evangelización por medio de la palabra. Y permítame una vez más tomar el versículo 1 de nuestra lectura, porque es interesante lo que dice Pablo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. La evangelización tiene que ser por medio de la palabra. Escuche bien, por medio de la palabra, para que la palabra se predique correctamente. Hoy en día, tristemente, podemos ver, no en todo lugar, pero a veces se predica de experiencias personales. Hoy día se pasa el tiempo hablando de cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Hoy día hay iglesias que a veces da pena, que son más alabanza, y le dan un pequeño énfasis a la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios tiene que ser el centro, la parte medular del mensaje de todo lo que queramos decir, de lo que queramos adorar a Dios a través de la palabra. La verdad es lo que tenemos que anunciar. Esa palabra, el escrito está correctamente. Nosotros tenemos que interpretarla y exponerla correctamente siempre. Entonces hoy día nos encontramos que pueden haber predicadores al gusto del cliente, de verdad. Gente pastores que pueden decir: no voy a predicar sobre el pecado, sobre esto, sino porque la gente se me va, ¿no? Entonces me acomodo de repente a las circunstancias y tengo eso que tratar de considerar, cuidar, sino decir más bien: sabes, tengo que predicar lo que Dios demanda, es decir, la verdad. Y la verdad como tiene que ser, como está escrita, como está trazada. A veces queremos quedar bien con la gente y no decirles y señalar el pecado. Entonces, por quedar bien, compartimos cualquier cosa.
Y lo que tenemos que compartir es la palabra de Dios, porque yo con quien tengo que estar bien primeramente es con Dios, y no buscar la aprobación de la gente. También encontramos que la palabra debemos orar porque la palabra confronte al creyente. Escuche bien, la palabra confronte al creyente. Mire, es interesante justamente lo que decía hace un momento. Esa palabra debe confrontar al creyente y nosotros debemos predicar que hay muerte, que hay pecado, escúcheme bien, que hay muerte eterna, que debemos vivir en santidad. Hay mucha gente que al escuchar este mensaje no le gusta mucho. De repente es un mensaje un poco impopular para muchos por su misma conciencia, misma actitud que vive. Y entonces el creyente muchas veces se puede apartar porque no quiere oír este mensaje. Pero sabe, debemos predicar un mensaje que al creyente lo desafíe, al creyente lo anime a seguir adelante. Entonces ese mensaje tiene que ser bien claramente expuesto. Segunda de Timoteo nos va a decir, permítame compartir este texto de Segunda de Timoteo. Dice lo siguiente en capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, escuche, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la palabra de Dios corrige, nos enseña, nos desafía, nos anima a salir adelante. Si somos creyentes, estamos desanimados, la palabra de Dios nos anima realmente a seguir adelante, nos confronta, nos desafía. Si estamos andando mal, estamos andando tibiamente, estamos andando en pecado, la palabra de Dios es como un espejo perfecto que nos hace ver bien lo que tenemos en el alma, tenemos en el corazón, tenemos en nuestra vida. Y la palabra nos debe animar, desafiar como creyentes. Permítame compartir lo que decía Charles Spurgeon. Decía, el que maneja la palabra de Dios con precisión nunca la usará para defender a los hombres de sus pecados, sino para matar sus pecados. Y esto es interesante, la palabra de Dios es la que confronta, es la que nos anima realmente a seguir adelante. Pero también que la palabra de Dios confronte, escuche bien, al incrédulo. Decíamos hace un momento que hay mucha gente que se está muriendo hoy en día producto de esta enfermedad o por otras cosas. Pero ¿cuál es su destino una vez que cruzan esa línea de la muerte? ¿A dónde se van? ¿Cuál es su camino eterno? Hay dos caminos, sabemos claramente. El camino de la vida eterna para aquellos que entregaron su vida a Jesucristo y sabemos que sea por el caso que uno muera, se va con el Señor Jesucristo a la eternidad. Pero el otro camino opuesto, y esa es la pregunta, ¿qué de aquella cantidad de gente en la historia de la humanidad que han rechazado el Evangelio de Cristo, que han rechazado la verdad? Se van a un camino de muerte y perdición eterna de la cual nunca saldrán. Será eterno ese sufrimiento y de verdad que es un dolor solamente comentarlo, porque es doloroso saber que un ser querido que haya rechazado a Cristo, que no haya creído en Cristo, que haya creído en las filosofías humanas, en el gnosticismo, en el ateísmo y tantas cosas más, corrientes filosóficas, o que simplemente se haya cerrado a su religión por tradición y diga simplemente no quiero saber de la palabra de Dios, y una vez muertos se van a encontrar con una terrible realidad de la cual nunca podrán salir. Entonces tenemos que orar porque la palabra realmente confronte al incrédulo, ¿no? A ese incrédulo que vive en un mundo de maldad. Y permítame, el versículo 2, también Pablo habla sobre ello. Voy a tomar el 1 y 2. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos, escuche bien, librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos, escuche bien otra vez, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Hay hombres malvados y perversos. Debemos orar para que Dios nos guarde de ellos. Hay mucha gente el día de hoy que no quiere saber nada de Cristo, que pone oposición a las cosas del Señor, que se burla, que se ríe, que no cree. Hay gente, y ese es podemos decir, el diagnóstico de la sociedad en que vivimos, de la perversidad en que vivimos, de la perversión en la que vivimos hoy. Porque el príncipe de este mundo, que es Satanás, ha velado
ha enceguecido el entendimiento de esta gente y los ha llevado a ensoberbecerse, a creerse en sus conocimientos humanos y creer que el hombre lo puede todo, y ha apartado a Dios de su corazón. Por eso es lo que vemos: hombres perversos, hombres malos, y todo lo que vemos cada día, que ya no es necesario que de repente lo tenga que describir, pero ese producto es una radiografía perfecta y exacta de lo que es el corazón del hombre apartado de Dios. Por eso debemos orar, debemos predicar un evangelio que realmente sea correcto, un evangelio cristocéntrico que llegue al corazón del incrédulo para que se pueda arrepentir. Yo estoy convencido que teniendo oración plena en nuestros corazones, una vida de oración y predicando y trazando la palabra de Dios, cualquier persona puede venir a los pies de Cristo realmente, a través de la oración y a través de una predicación cristocéntrica al incrédulo. Mientras hay vida, hay esperanza. Dice la Biblia: y está establecido para el hombre que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Es decir, una vez que uno muere, lo único que le espera, si es que no entregó su vida a Jesucristo, le espera el juicio en el gran tribunal del trono blanco, donde será leído, se abrirán los libros y ahí estará la condenación de aquellos, el nombre de aquellos que fueron condenados, aquellos que solamente escucharán su sentencia y lo harán de pie. Qué es triste eso, hablar de esta situación real que muchas personas ignoran, producto de que no quieren conocer ni saber sobre Jesucristo, el Señor y Salvador. Entonces, y en tercer lugar, permítame finalmente tocar este tema: la evangelización en medio de la fidelidad. Número 3, la evangelización en medio de la fidelidad. Y quisiera finalmente leer el versículo del 3 al 5 de la lectura. Dice así: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y el Señor, escuche bien, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Aquí vamos a encontrar que Dios permanece, según la palabra que hemos leído, Dios permanece fiel en medio de todo. El versículo 3 lo dice así: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Dios nos guarda, Él cuidará de nosotros, Él tiene el control de nuestras vidas. En el momento de la predicación, Dios nos da valor. Dios nos trae a la mente aquello que estudiamos. No sé si a usted le habrá pasado en algún momento cuando usted escucha un mensaje o está en un curso y dice: qué bien que estoy aprendiendo. De repente anota en sus apuntes y sale y dice: ¿qué habló? No me acordé. Pero cuando usted está frente a la gente, frente a alguna persona, donde tiene que predicar la palabra, donde usted quiere evangelizar, usted se ha dado cuenta cómo el Espíritu Santo le trae a memoria en esos momentos aquello que usted había escuchado en una clase. Y es así: Dios es fiel, Dios está con nosotros, Dios nos cuida, Dios nos da provisión, nos guarda aquellos que tenemos que predicar, aquellos que estamos en esa situación de llevar el evangelio a aquellas personas que de repente no conocen de Cristo. En esos momentos que necesitamos, Dios provee siempre, en medio de toda situación, aún pensando en esa evangelización que se lleva a distintos lugares. Dios provee para los recursos, para poder llegar, y Dios puede usar personas, circunstancias, situaciones para que la palabra de Dios fluya. Y permítame decirle: porque Dios es fiel, porque Dios provee, porque Dios está con nosotros, Dios no nos desampara. Dios, lo que dice su palabra, escuche bien, Dios lo va a cumplir. Dice también: Dios permite cumplir el propósito. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, cuando hablamos de la evangelización en medio de la fidelidad de Dios, Dios permite cumplir con ese propósito. El versículo 4 dice: tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Tenemos nosotros esa confianza de que también Dios cumplirá, escúcheme bien, su propósito, porque Él anhela, Él quiere cumplir su propósito en nosotros. Él anhela la predicación del evangelio a la gente. Dios sabe el momento en que todo esto acabará. Cuando suene la trompeta, dice la Biblia, todo esto va a terminar.
Y mientras nosotros, la iglesia que estamos aún, que tenemos ese gran privilegio de poder aún anunciar el evangelio, tenemos esa oportunidad mientras esto suceda, aún no suceda, de predicar, de hablar, de cumplir ese propósito de hablar con las personas que tenemos alrededor. Usted está en un trabajo, usted está en una familia, usted está con una persona, no es casualidad, sino es que Dios con un propósito le pone en ese lugar para que usted pueda hablar, para que usted pueda predicar, para que usted pueda animar, para que usted pueda enseñar, para que usted pueda hablar sobre Cristo. Iglesia, tenemos que despertar. No podemos estar en el letargo dormidos pensando que estamos por simple casualidad aquí en este mundo. Nosotros como cristianos hemos sido llamados, escogidos por Dios antes de la creación del universo. Con un propósito nos puso Dios en ese tiempo. Yo le pregunto a usted como cristiano, ¿se ha puesto a pensar por qué Dios no lo puso en otra época? ¿O no lo puso en otro país? ¿O en otro lugar, en otra circunstancia, otra familia? ¿Por qué dónde está? ¿Por qué en este tiempo? ¿Sabe? La respuesta es que Dios lo había pensado todo y diseñado perfectamente y lo puso a usted en este escenario, en estos tiempos, para que usted lleve su mensaje de salvación a otros. Por eso que no nos podemos dormir, no nos podemos callar, no podemos ser indiferentes ante tan dura realidad. ¿Cuánta gente hoy en día se está muriendo y no va a regresar de la muerte? Si es que no entregaron a Cristo su vida, van a una condenación eterna. Por eso que Dios quiere, anhela que sigamos cumpliendo su propósito aquí en la tierra. Mientras nosotros tenemos vida, nosotros somos forasteros por esta tierra, estamos peregrinando por acá, estamos de paso, pero ese tiempo que nos queda de paso acá, porque somos del Señor y en algún momento nos iremos con Él. El Señor quiere que en este tiempo tú también prediques, yo también predique, que todos nosotros prediquemos y en lo que podamos anunciar el evangelio a toda persona. Usted tiene un celular, yo tengo un celular. Podemos mandar el mensaje, podemos invitar a otras personas, podemos compartir un versículo bíblico, podemos usar el WhatsApp para poder hablar y animar a la gente. Dios es fiel y Dios desea cumplir en nosotros su propósito. Dios finalmente perfecciona nuestros corazones. El versículo 5 dice algo hermoso: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, a la imagen de Cristo. Dios, a través de las circunstancias que podemos vivir en esta vida, a través de los problemas, las pruebas y dificultades, Dios va trabajando en esa confianza, en ese amor, en esa paciencia y dependencia de Dios a través de las circunstancias en nuestras vidas. No es fácil el llevar el evangelio. Para Jesús no le fue fácil llevar la cruz para salvarte y salvar a mí. Para Jesús fue duro. Y hoy, si nosotros nos hacemos llamar y nos identificamos como sus seguidores, como discípulos, pues nosotros también tenemos que pasar por circunstancias difíciles para llevar tal vez el evangelio a otras personas, para que nosotros podamos de repente desprendernos de nuestro tiempo, de lo material, de los recursos que tengamos, del conocimiento, a través de ese desprendimiento de amor por las personas, del perdón, de ayudar a la gente. Por eso dice este texto: y el Señor encamine, sea Dios quien guíe nuestros corazones al amor de Dios. Y el amor de Dios está reflejado en todo lo que podamos hacer en amor al prójimo, en el reflejo de lo que dice la palabra, que se haga en nuestra vida práctica para la gente. Y dice: y a la paciencia de Cristo, en medio de un mundo que hostiga, en medio de un mundo que va a un ritmo que es fuerte, es duro, con estos medios de comunicación, con la inmoralidad, la inmundicia, la corrupción, la maldad, la violencia, la perversión que puede haber. En medio de eso nosotros soportando, animándonos unos a otros, llevando el camino, yendo al ritmo, a la imagen de Jesucristo. No somos perfectos. Vamos en ese camino de la perfección. Algún día estaremos con Cristo y ese pecado natural que está en nosotros no estará más. Estaremos eternamente con el Señor. Por eso Dios perfecciona nuestros corazones, nuestras vidas. En ese camino, en ese conocer de la palabra, en ese compartir de la palabra, nosotros nos desafiamos a vivir una vida que realmente, primeramente, agrade a Dios y que
por consecuencia esa vida que tenemos que agrade a Dios nos pueda llevar a reflejar un estilo de vida que invite a otros a acercarse a Jesucristo de todo corazón, que puedan decir realmente: yo también quiero salvarme, yo también quiero vivir como él, como ella, yo quiero vivir como esa familia, yo quiero vivir como ese matrimonio. Pero es de nosotros ese estilo de vida, que podamos dejarnos moldear por el Señor. Y Dios, como vuelvo a decir finalmente, Dios va a permitir circunstancias en nuestra vida que tengamos que pasar por la causa de Cristo. Finalmente, en esta mañana hemos hablado sobre la oración y la palabra de Dios en la evangelización. La oración y la palabra de Dios en la evangelización. Y hemos tocado 3 puntos muy importantes. Número 1, hemos dicho la evangelización por medio de la oración. La evangelización por medio de la oración. Número 2, dijimos la evangelización por medio de la palabra de Dios. Número 2, la evangelización por medio de la palabra de Dios, la predicación como escrito está. Y número 3, hemos hablado la evangelización en medio de la fidelidad de Dios, en medio de las circunstancias que podemos vivir, la fidelidad, la provisión, el amor, la respuesta de Dios en medio de las circunstancias. El Señor nos ha dado a nosotros ese gran privilegio que no le ha dado a los ángeles, siendo los ángeles seres espirituales. A nosotros nos dio Dios ese privilegio que no les ha dado a ellos de anunciar el Evangelio. Ellos no lo pueden hacer. Lo ha dado a nosotros ese privilegio que no lo merecemos, de llevar las buenas nuevas de salvación, el mensaje de Cristo a otras personas. Usted y yo, querido hermano, hermana, tenemos ese privilegio. A veces nosotros lo tenemos muy guardado, muy escondido, pero que Dios nos anima a que podamos predicar ese Evangelio a otras personas que hoy día, como bien sabemos, se están yendo muchos de ellos a la eternidad sin conocer el mensaje de salvación. Pero también nos dice que hay 2 formas muy efectivas y poderosas de hacerlo. Y son la oración y la palabra de Dios. La oración y la palabra de Dios son 2 armas fundamentales para poder llevar la predicación, la evangelización a este mundo que no tiene futuro, este mundo que se está yendo a una condenación sin Cristo. Y necesitamos nosotros comprometernos. Quiero terminar con lo que decía Lutero. Permítame leer esto. Dice: yo predico, escuche bien, yo predico como si Cristo fuese crucificado ayer, resucitó hoy y fuese a volver mañana. Permítame otra vez leerlo, que es interesante lo que decía Lutero. Yo predico como si Cristo fuese crucificado ayer, resucitó hoy y fuese a volver mañana. Está diciendo que Lutero está diciendo mi necesidad de predicar a Cristo como si va a venir mañana, como si yo ya supiera. Y es verdad que Jesucristo viene pronto, hermanos. Viene pronto, no sabemos qué día ni qué hora, pero que el Señor viene pronto y las señales nos muestran que está cerca su venida. Entonces tenemos la oportunidad de comenzar, de comprometernos, orando mucho, para que Dios abra puertas, abra caminos, provea de las personas, de las circunstancias, que trabaje en el corazón de aquellas personas que les vamos a hablar. Que Dios nos dé a través de su palabra la dirección para poder hablar lo que tenemos que hablar. Y que sea la palabra de Dios convenciendo en el corazón de las personas para que puedan finalmente entregar su vida a Cristo. Porque como sabemos, una vez que uno muere, ya no hay vuelta atrás si no entregamos nuestra vida a Jesús. El mensaje hoy finalmente es: ¿qué harás tú? ¿Serás indiferente en medio de la realidad, de la dureza que vivimos hoy? ¿O dirás, yo tengo la oportunidad de la gente que tengo alrededor para también empezar a predicarle? Yo tengo medios de comunicación que puedo usar para extender el Evangelio. Yo creo que es parte de nuestra labor. Esta iglesia de Tesalónica, Pablo los desafiaba y les pedía que orasen para que el Evangelio corriese. La necesidad en el corazón de Pablo de que la gente conozca a Cristo.
hoy la necesidad de nosotros, mucho más aún en medio de una sociedad, en medio de un mundo, en medio de una realidad donde la gente se está yendo, muchos de ellos sin Cristo, a la eternidad. Oramos. Te damos gracias, amado Dios, bendito Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque a través de este acontecimiento histórico con la iglesia de Tesalónica, Pablo animando a la iglesia a orar por ellos, a orar porque la palabra de Dios pueda fluir y llegar a las personas que no conocían realmente a Jesús, para que puedan ser salvos. Esta palabra, Señor, esta historia tiene trascendencia en el tiempo y nos alcanza hoy en medio de una realidad de pandemia, de muerte, de enfermedad, de virus, de contagio. Hay mucha gente, Señor, que se está muriendo sin Cristo. Eso es lo más doloroso. Hay gente que sí conoce a Cristo, que ha muerto, tal vez hay dolor, pero también hay esperanza, que nos volveremos a ver, Señor, en tu presencia. Pero lo triste es la gente que no conoce a Cristo, bendito Dios. Oramos, Señor, porque de nuestra misma iglesia podamos desafiarnos. Señor, pon en nuestro corazón el querer como el hacer. No solamente quedarnos como oidores, sino también como hacedores, como aquellos que podamos predicar la palabra, que oremos y que compartamos, tracemos la palabra como escrito está. Bendito Dios, mientras nos des esta vida aquí sobre la tierra, que la podamos, Señor, aprovechar hablando y compartiendo de tu verdad, Señor de los cielos. Permítenos y ayúdanos a extender el reino de Jesucristo, Señor, a la gente. Gracias te damos por tu palabra. En Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Estimado hermano, que Dios le bendiga a usted y a su familia y que tenga una linda semana. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Damos gracias a Dios por la enseñanza de su palabra, que nos guía, que nos exhorta a poder seguir adelante. Ahora, mis hermanos, vamos a pasar al tiempo de los anuncios. El primer anuncio es que tenemos nuestras reuniones los días martes 7:30 de la noche. Es nuestro culto de oración, donde todos juntos como iglesia estamos clamando a nuestro Dios. Le invitamos a que también pueda ser parte de este tiempo muy lindo con la iglesia. También tenemos nuestra reunión celulares, que son los días miércoles y viernes a las 8 de la noche. Les invitamos a que también puedan estar en este tiempo celular, donde estamos viendo temas sobre matrimonios, sobre los hijos, sobre las familias. Mis hermanos, les animamos a que puedan estar también tanto los días miércoles o los días viernes. También tenemos nuestro anuncio de nuestra Academia Bíblica, que ya se inicia nuestro segundo ciclo, que es el 6 de mayo, 7:30 de la noche. Animémonos, hermanos, a poder seguir estudiando la palabra de Dios. Sigamos, hermanos, a poder seguir esforzándonos estudiando. No se olviden, el 6 de mayo iniciamos nuestras clases bíblicas. También tenemos nuestras reuniones con adolescentes y jóvenes, que son los días sábado 6 de la tarde. Les animamos a que puedan invitar a los sobrinos, al primo, a los amigos, para que también puedan escuchar y aprender temas que ellos necesitan saber. Mis hermanos, sábado 6 de la tarde nos estamos reuniendo con los adolescentes y jóvenes. Que tengan una linda semana. Dios les bendiga. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.